Muy bien, espero que hayan disfrutado el merecido intervalo. Sigamos adelante. Estamos programando entonces la clase individuo y nos quedó la duda de ¿y esto cómo se testea? Porque depende de random. Ya hablamos esto, si recuerdan, cuando hablamos de testing unitario. Parece que fue hace un siglo, habrá sido hace un mes y medio más o menos. Y habíamos conversado qué pasa cuando uno tiene que testear código que depende de código de terceros. Acá el código de terceros sería este random, ¿no? Digamos, la clase individuo naturalmente depende de random. Tengo que tomar decisiones aleatorias. No me queda otra que tener un random en el medio. Por lo tanto, este código en tiempo de ejecución depende de random, ciertamente. Ahora, eso hace que sea imposible de testear. Porque yo no puedo andar testeando algo que depende de, en este caso, random, cuyos resultados son impredecibles. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo tengo que testear código que depende de algo que quizás no siendo random igual es razonablemente impredecible. Por ejemplo, tengo que testear algo que se conecta a un servidor en internet. Y ese servidor en internet, qué sé yo si me va a responder. Capaz que no responde, capaz que internet está caída, capaz que el servidor está caído. Entonces la respuesta es impredecible de ese servidor. Entonces que a veces los tests van a andar y a veces no porque el servidor está caído. No, eso es inaceptable. Si mi código está bien, tiene que andar siempre verde, aunque el servidor esté caído. ¿Sí? Lo mismo si testeo algo que depende de la hora. Me fijo qué hora es y en función de eso hago algo. Les cuento una anécdota. En mi trabajo hace un tiempo había unos tests que fallaban los viernes. De lunes a jueves andaban bien, pero los viernes andaban mal. Y a veces era, che, ¿cómo falló esto? No, no, si están andando bien los tests. Bueno, el lunes lo miro y el lunes andaba todo bien. Al final descubrimos lo que pasaba. Tomaba la fecha del sistema y hacía algo el día siguiente y el otro. Pero eso andaba mal los fines de semana. Fallaba porque había un dato que los fines de semana no tenía sentido. Bueno, eso no puede pasar. No puede pasar que los tests a veces anden y a veces no, dependiendo de un componente externo. Bueno, ¿qué se hace cuando uno tiene que testear código que como este depende de un componente externo cuyo comportamiento es impredecible? Lo desacoplamos. Tenemos casi la respuesta a todas las dificultades en la vida. Desacoplamos este código respecto de random. Hacemos que no dependa directamente de random, sino que dependa indirectamente de random. Esto es, random va a ser algo que se le inyecte en tiempo de ejecución, pero yo le puedo inyectar alguna otra cosa que no sea random porque me viene bien para testear. Fíjense, fíjense esta idea. ¿Para qué uso random yo acá? Bueno, para llamar a nextBoolean, acá, y para llamar a nextInt un par de veces. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generarnos una interfaz, no sé, generador aleatorio, puede ser, o alguna cosa así. Generador aleatorio, pseudo aleatorio, generador, que tenga exactamente esas dos cosas. Que tenga un nextBoolean y que tenga un nextInt con un parámetro de rango. Esto es una interfaz. Esto es lo que yo necesito en individuo. Bueno, hagamos que individuo, en lugar de tener un random, tenga un generador. Fíjense, sacamos esta dependencia. Ese generador se le enchufa public static set generador, o podríamos hacer set solamente. Y a este random le seteamos el generador. Se le setea, o sea, desde afuera se le dice, toma, vos usa este generador. Y a random, fíjense que esto sigue compilando, ¿no? O sea, cuando tiene que llamar a nextBoolean o a nextInt, con toda alegría llama a este generador que tiene exactamente los dos métodos que andamos necesitando. Bueno, esto es una interfaz, obviamente. Necesito generadores concretos para inyectarle al individuo. ¿Cómo hago para hacer un generador concreto? Bueno, hagamos un generador, ahora sí es una clase, ¿no? Generador random, ¿sí? Que implementa, ¿sí? Justamente tiene adentro un random
Y si quieren lo inicializamos, lo podemos inicializar acá o en un constructor. ¿Qué pasa que no quiere? Ahí va. Si quieren hagamos un constructor a propósito como para enfatizar el hecho de que ese random se genera al momento de crear un generador random. ¿Sí? Podemos poner una semilla o no, pero permítanme no ponerla. Y lo único que hace esto es llamar a random. Ustedes podrían decir, pero lo que está haciendo no tiene ningún sentido, porque esencialmente lo único que hice fue hacer una interfaz generador. Veamos un generador random que hace exactamente lo mismo que antes, porque llama a los métodos de random finalmente. Y le voy a inyectar esto a mi individuo para que llame a estos dos métodos, este y este, a través de la interfaz generador, en lugar de tener el random acá adentro. ¿Qué ganaste con todo esto? Bueno, hasta ahora nada, obviamente, pero lo que gané es que fíjense ahora qué generador concreto usa individuo ya no está determinado por el código de individuo. Se lo puedo enchufar yo desde afuera, se lo puedo inyectar. Es un strategy finalmente. Este generador compré las veces de un strategy como la semana pasada. Ahora yo agarro y me implemento otra clase que implemente la interfaz generador y puedo hacer lo que yo quiera dentro de esa clase. Y le digo, toma, usaste random, entre comillas. E individuo lo usa total, sin ninguna dificultad. Fíjense, hagamos otro generador. Generador prefijado, no sé, algo así. Esto también implementa generador. Y fíjense, me dice, tenés que implementar un next boolean. Sí, cómo no, devuelve siempre falso. Tenés que implementar un next int. Sí, cómo no, devuelve siempre, no sé, 3. No voy a hacer esto finalmente, pero fíjense esta idea, ¿no? Si yo en lugar de inyectarle a individuo el generador random, le inyecto uno de estos, que implementa generador, por lo tanto individuo lo va a aceptar sin problemas, cada vez que individuo le diga next boolean, este le va a dar falso. Cada vez que le diga next int, este le va a dar 3. Entonces tenemos total control sobre los valores, entre comillas, random, que le llegan a individuo cada vez que hace, por ejemplo, acá, next int. Porque este random va a ser un generador prefijado, que cuando lo llamen a next int me va a devolver siempre 3. Entonces yo sé que la mutación va a ser en el bit 3. Entonces puedo chequearla con total precisión. ¿Se ve la idea? ¿Sí? O sea, al inyectarle yo un generador concreto, en este caso a través de este setter estático, ¿tá? Pasándole algo que implemente la interfaz generador. Recuerden que el generador es una interfaz, ¿tá? Es esta interfaz. Yo puedo controlar qué es lo que le va a devolver ese generador cuando individuo llame a next boolean o next int. En producción voy a pasarle uno de estos, un generador random, para que adentro tenga un random y realmente haga las cosas que corresponden, como booleanos y enteros elegidos aleatoriamente. Eso en producción, en el código que finalmente va a ir al cliente. Ahora, cuando yo esté testeando, le voy a enchufar uno de estos, un poquito modificado para hacer lo que a mí me convenga, de manera que entonces los individuos se construyan como a mí me sirva y no de cualquier manera. ¿Se ve? Entonces con esto ahora puedo testear. Hagamos un individuo test. Como para testear a la clase individuo. Bueno, hagamos una instancia primero. ¿Sí? Hagamos un... Ups, ¿qué pasó? Me desapareció. Ahí va. Agarramos un @before y creemos una instancia. Podríamos usar la instancia la vez pasada, ¿no? Lo teníamos en... ya me perdí. En Solver Goloso Test, ¿sí? Teníamos acá la instancia de ejemplo. Usemos esto mismo. La diferencia es que en lugar de red, esto va a ser instancia. ¿Sí? Vamos a cambiarle
Ahí va. ¿Sí? Entonces ahí inicializamos la instancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos tiene. ¿Está bien? Y vamos a testear cosas sobre individuo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para testear el método peso de un individuo? Bueno, yo tendría que hacer un new individuo. Hagamos peso test. Para esta instancia. Ese individuo se genera aleatoriamente. Y yo después quisiera hacer equals que el peso de ese individuo sea, no sé, 7. ¿Está bien? Ah, me está increpando porque esto es un double. Ahí va. Ahora, ¿qué sé yo qué individuo se genera aleatoriamente? Mucho menos voy a saber que su peso sea 7. Supongamos que yo quisiera generar un individuo que tenga el mapa y la leña, ¿no? O sea, el mapa que tiene peso 2 y la leña que tiene peso 5. Eso tiene peso 7 finalmente. Pero bueno, yo no sé si aleatoriamente este individuo va a tener exactamente ese peso. Entonces necesitaría alguna manera de crear un individuo con los bits 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Tá? Que tenga un 1 solamente para el mapa y la leña. ¿Sí? Ahora, para testear eso, y bueno, tengo que poder crear individuos que aleatoriamente tengan exactamente los bits que a mí me sirve. Bueno, ese aleatoriamente, al estar el generador de números aleatorios desacoplado de individuo, lo puedo salvar sin problemas enchufándole un generador como a mí me convenga. ¿Sí? Entonces vean esta idea. Este generador prefijado devuelve siempre falso. Es un poco fuerte. Hagamos una cosa, hagamos un generador prefijado que reciba los bits que tiene que devolver. O sea que el generador prefijado reciba un arreglo de bits. Ups. Está un arreglo de bits. Me lo guardo. ¿Sí? Y también me guardo un índice, que es por donde vamos. Entonces, inicialmente me guardo el arreglo de bits y el índice empieza en 0. Entonces, cuando me dicen next boolean, lo que hago es agarro el bit indexado por índice y después le sumo 1 a índice para la próxima. Ay, no, con el underscore. Ahí va. ¿Se ve? Entonces, si a mí como arreglo de bits viene, no sé, 0, 0, 1, 0, el primer booleano que yo, o sea, si bits viene es 0, 0, 1, 0, la primera vez que me llamen a next boolean voy a revolver bits sub 0. O sea, esto. Y le sumo 1 a índice. Ahora índice vale 1. La segunda vez que me llamen a next boolean voy a devolver bits sub 1. Y le sumo 1 a índice. La siguiente vez que llamen a next boolean voy a devolver bits sub 2. Porque índice ahora vale 2. O sea, voy a devolver 1. Verdadero. Y le sumo 1 a índice. ¿Se ve? Entonces los booleanos que voy entregando ya no son siempre falsos como hacíamos hace un rato, sino que voy entregando en orden los booleanos que me dieron acá. Los booleanos de esta secuencia. ¿Se ve? Entonces es como, vos decime lo que vos querés que yo conteste y yo lo contesto. Esencialmente dice generador prefijado. Dame las respuestas en orden que vos querés que las vaya dando. Los booleanos en orden. ¿Sí? Y acá cada vez que le llaman a next boolean, entrega esos booleanos en orden. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con este 3 que tenemos acá, pero dejemos eso para dentro de un rato. ¿Sí? Por ahora no lo necesitamos. Entonces fíjense, al momento de testear, yo acá quisiera un individuo que fuera un individuo con estos bits. Yo quisiera algo del estilo 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Que tenga el mapa y la leña. Y calentador, carpa, botas y hacha, no. Yo quisiera esto. ¿Se ve?
Bueno, pero obviamente individuo no tiene un constructor que recibe un string de bits. Eso es interno a individuo. Acá estamos testeando individuo. Sería medio brutal poner un constructor en individuo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es esto. Hagámonos un método auxiliar. Individuo, no sé, crear. Que reciba efectivamente ese string con los bits. ¿Sí? Entonces esto va a ser crear un individuo con estos bits. ¿Cómo creamos un individuo con esos bits? Bueno, vamos a llamar al constructor de individuo, pero con un generador prefijado, ¿sí?, que tenga el arreglo de bits de ceros y unos que a mí me sirven. Fíjense, acá tengo una string y acá el generador prefijado estaba recibiendo un arreglo de booleanos. Podemos o bien hacer que esto reciba un string o bien convertir en el individuo test el string a un arreglo de booleanos. Es lo mismo, si quieren convirtamos esto acá. Hagámonos un arreglo de booleano en lugar de bits, vamos a ponerle str y llamamos bits al arreglo de booleanos. Sería con str.length, ¿sí? Y después para cada char de nuestro string, bits sub i tiene que valer verdadero. Si se acuerdan de esto, charat, si el iésimo carácter es un 1. ¿Se ve? Entonces con esto lo que estoy haciendo es convirtiendo el string str de ceros y unos en un arreglo de booleanos. De manera que en la iésima posición haya un verdadero si el iésimo carácter del string es un 1. Y bueno, falso si no. Entonces esto es lo que le paso al generador prefijado. Me faltó el new. ¿Se ve? A la clase individuo le seteo este generador. Digo, a partir de ahora tu generador es este. Y ahora hago new individuo. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces lo que hacemos con esto es convertimos nuestro string a un arreglo de booleanos. Se lo enchufamos a un generador prefijado, que se lo enchufamos a su vez a individuo. Y después sí viene el new individuo, graciosamente. New individuo lo que va a hacer acá adentro es llama a random.nextBoolean un montón de veces para construir, entre comillas, aleatoriamente a ese individuo. La diferencia es que este random es un generador. Y el generador que tiene en este momento es exactamente este generador, que es un generador prefijado. Con lo cual no le va a decir random, sino que cada vez que le pidan next boolean, va a devolver lo que ya sabía que tenía que contestar. Una respuesta como enlatada. ¿Sí? Perfecto. Un pequeño detalle sobre esto, fíjense, esto es como medio bajo nivel comparado con esto, así que si ustedes están de acuerdo, yo esto me lo sacaría a otro método. No sé, toArray, toBoolean array. ¿Sí? O quizás asBoolean array sería más, no sé, esto. ¿Sí? Como para que queden como separados en dos niveles. Entonces el crear es como más de alto nivel. Me hago un arreglo de booleanos a partir del string, me hago un generador prefijado y llamo a individuo. Y tu boolean array hace como el trabajo más de bajo nivel de convertir un string en un arreglo de booleanos. ¿Sí? Entonces ahora sí, el peso test, fíjense que es muy limpio el caso de test. Obviamente acá abajo está todo este código auxiliar que se encarga de que todo funcione. Pero el caso de test a alto nivel es muy limpio porque es, para esta instancia, si me creo este objeto, el peso tiene que ser 7. Es como bien directa la afirmación. Y el test funciona. Si yo creo otro objeto, por ejemplo, mapa calentador y leña, ahora el peso tiene que ser 2 más 3 más 5, 10. Ups, me dio 7. Ah, puse un 2 acá, perdón. Quizás alguno de ustedes me estaba gritando, no, pusiste un 2, pero no lo escuché, perdón. Ahí va. ¿Se ve?
¿sí? Entonces ahora tengo total control sobre qué individuo estamos creando. En este caso es la suma de todos. Bueno, habría que sumar todo. Bueno, hagámoslo rápido. 2 y 3, 5, 9, 12, 16 y 5, 21, creo. ¿Sí? 21, perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces tenemos total control sobre cómo creamos nuestros individuos. Entonces yo quiero testear el peso. Creo que era este el que habíamos hecho al principio. Puedo testear un peso vacío, ya que estamos haciendo un poco algunos casos. Hagamos algún caso de borde. Peso vacío me tiene que dar 0. ¿tá? Y parece que funciona, ¿sí? El peso de todo, llamémoslo, no sé, peso completo. Parece un boxeador. El peso completo es 21. ¿Está bien? 21, perfecto. Con la misma impunidad puedo testear ahora el beneficio. A ver, testeemos el beneficio, el beneficio de estos, de solamente algunos. No sé, vamos a testear el beneficio de tener mapa no, calentador sí, carpa sí, hacha sí y leña no. O sea, sería calentador más carpa, 19, más hacha, 19 y 8, 27. El beneficio me tiene que dar 27. Y ahora no nos para nadie, ¿no? O sea, una vez que uno tiene la infraestructura de test, puede crear todos los casos de test que necesita para estar seguro de que más o menos todo funcione, ¿no? O sea, el beneficio vacío tiene que ser 0, el beneficio total, si quieren, no hace falta argumentaría que no hace falta testearlo, pero podríamos ponerlo ya que estamos, para que quede coherente con lo anterior. La suma total de todos los beneficios ahora tendría que ser 8 y 9, 17, 27 más 6, 33, 41, 48. Puede fallar, a ver. 48, perfecto. ¿Se ve? Entonces, peso y beneficio, y ya que estamos el constructor de individuo, lo estamos testeando con esto. ¿Sí? Créame un individuo con estos bits. Y fíjense, el créame un individuo con estos bits no fue toqueteo la clase individuo para hacer algo particular en este caso. No, la clase individuo no cambió nada. Bueno, lo que hicimos fue desacoplarle el random del resto, pero la clase individuo es el mismo. El constructor que yo estoy llamando acá, el código que se ejecuta, es el mismo que se va a ejecutar en producción. Este es el truco de los tests, ¿no? Que el código que yo ejecuto en los tests no sea un código de mentirita, un código que hace lo que a mí me sirve para testear, sino que sea el mismo código que se va a ejecutar en producción, eventualmente inyectándole código auxiliar. En este caso, en lugar de inyectarle un generador random, le inyectamos un generador prefijado. Pero es exactamente el mismo, el código que estamos testeando, que es esto finalmente, es el mismo. ¿Se ve? Esa es como la premisa de los tests cuando tengo código que depende de código de terceros. El test no tiene que depender de cosas que no están... perdón, el código que estamos testeando no tiene que depender de si estoy testeando o si estoy en producción. Tengo que testear siempre el mismo código. El código que se ejecuta en producción es el código que se testea al momento de testear. Y a lo sumo lo que cambia es el alrededor. En este caso, el, entre comillas, random con el que está interactuando. ¿Se entiende la idea? Ese es como el objetivo principal. Bien, teniendo esto, el resto ya es cuesta abajo, ¿no? Porque ahora, ¿cómo hago para testear el mutar? Bueno, hagamos un mutar. Fíjense, si yo hagamos un mutar test. Yo me creo este individuo. Y yo a este individuo le digo mutar. Bueno, esto va a mutar y ahora tengo que hacer alguna clase de assert, ¿no? No sé muy bien qué hacer tengo que hacer. Si yo le digo mutar, esencialmente tiene que cambiar un solo bit, ¿no? Ahora yo no sé muy bien qué bit va a cambiar. Entonces estamos en una situación parecida. Mutar, fíjense, lo que hace es llamar a nextInt de random. Bueno, en realidad no de random, sino de generador. Este nextInt. En generador prefijado, esto me devuelve siempre 3. Bueno, yo podría testear que el bit 3 haya sido cambiado, pero podemos hacer algo un poquito más específico, porque así solamente va a mutar el bit 3 y nada más en todos mis tests. Y quizás yo necesite algo un poquito más prolijo. Entonces hagamos lo siguiente.
Así como generador prefijado, yo le puedo setear cuál es la secuencia de valores que va a entregar, la secuencia de booleanos que va a entregar. También le podría setear cuál es el entero que va a entregar. ¿Sí? Entonces podríamos tener el entero que va a entregar. Se lo puedo pasar acá. ¿Está bien? Podría ser acá y guardármelo acá. Y retornar eso acá. ¿Sí? Eso es algo que puedo hacer. Perdón. O bien, puedo tener algún setter. En este caso, si quieren, dejémoslo acá en el constructor. Es medio lo mismo. O puedo cambiarlo por un setter, no sé. Bueno, es medio, no cambia tanto las cosas. Puedo tener dos distintos. Puedo tener un constructor que sea así y otro constructor que sea solamente con, no sé, que le ponga el entero en 0, qué sé yo. Y otro constructor que me diga solamente cuál es el entero que va a entregar. Y que bits quede en null a propósito y que en ese caso explote, que no se pueda, a gusto. ¿Está? O sea, ahí como que no. Esto es código auxiliar para test, cualquier cosa razonable que hagamos está bien, digamos. No hay muchas, no tiene muchas implicancias hacia adelante, salvo el mantenimiento del mismo test. Entonces, cuando yo llamo a individuo mutar, bueno, yo no sé muy bien qué posición se está mutando. Pero fíjense, me hago un método auxiliar igual que el crear, que sea mutame este individuo en la posición 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Mutame a este individuo en la posición 2. En la posición 2. Bueno, yo quiero llamar a individuo.mutar finalmente. Pero yo quiero que cuando llamo a individuo mutar, paso a mutar, este random le devuelva un 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, me hago un generador prefijado al que le paso cuál es el entero que tiene que resolver. Se lo enchufo a individuo. Y después a este individuo concreto le digo mutar. Vos mutá, dale, tranquilo. Entonces, cuando mutar llame a, acá, next int de no sé qué, el generador prefijado va a decir, sí, cómo no, acá lo tenés. Y es el entero que recibió acá. ¿Se ve? Entonces fíjense, de vuelta, no cambiamos el punto mutar para nada. El método mutar sigue siendo el mismo que hicimos antes del intervalo. La diferencia es que ahora cuando le pida algo al random, ese random va a ser este random que le va a retornar una respuesta preespecificada, una respuesta enlatada, ¿está bien? La posición. ¿Se entiende? Entonces yo con esto acá tengo total control sobre qué va a pasar cuando mutar llame a random. ¿Está bien? Entonces esto es, créame un individuo con estos bits. Ahora mutame el bit número 2. Bueno, el peso del individuo obtenido tiene que ser los 3 primeros objetos y el último tendría que ser 2 más 3 más 4, 9 y 5, 14, creo. Sí. ¿Se ve? En lugar de chequear el peso, que por ahí puede ser muy indirecto, podría chequear directamente los bits del individuo y chequear que efectivamente los bits sean los que correspondan. O sea, podríamos hacer un assert nuestro. Assert, que, no, assert solo no. Assert individuo, que el individuo tenga estos bits. Primero va lo esperado, ¿no? Que tenga 111001. Esto. Es como todavía más fuerte, ¿no? Chequeame que el individuo corresponda a estos bits. Y eso lo podemos hacer, fíjense, de esta manera. Tenemos un getter para los bits de individuo. Entonces yo podría ir mirando los caracteres del string. Vamos a ponerle str. ¿Sí? O si quieren podría... Me lo convierto a un... to boolean, como era, array. Entonces hagamos con directamente los bits, es lo mismo.
y nos fijamos que el iésimo bit del arreglo coincida con el iésimo bit del individuo. ¿Se ve? Esto protesta porque es privado, ¿no? Ahora justamente me sugiere cambiarlo no a público, sino a privado en el paquete. Ahí está, o sea, sacar el private acá adelante, ¿no? Ahí. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Este assert individuo es, fíjate que los bits sean estos. Bueno, está bien, convierto ese string a un arreglo de booleanos, como hicimos hace un rato. Y después voy fijando bit por bit del individuo que correspondan a los bits que tiene este arreglo de booleanos. Está para ver que efectivamente los bits sean estos que está diciendo acá. ¿Se ve? Y de vuelta, ahora que tengo esto me da total impunidad para testear el mutar de arriba a abajo, de abajo para arriba, de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿no? Digo, a ver, ¿qué pasa si muteamos el primer bit? Si mutamos el primer bit, tendría que quedarme esto. Mutar primero. A ver. Sí. ¿Qué pasa si mutamos el último? Ese sería el otro caso de borde. Sería mutar el bit número 5, ¿no? Me tendría que quedar así, ¿no? Mutar último, sí. ¿Qué pasa si mutamos a alguien que tiene todos ceros? ¿Funcionará bien? Bueno, creamos un individuo con todos ceros y mutamos el bit número 1, qué sé yo. Me tendría que quedar esto. Mutar ceros, qué sé yo. Bien. ¿Qué pasa si mutamos uno con todos unos? Bueno, tampoco va a haber problema, esencialmente estamos haciendo siempre lo mismo. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Y de esta misma forma puedo testear el recombinar. O sea, el recombinar esencialmente lo único que tengo que hacer es me hago un método igual que este, porque fíjense cómo era el recombinar, ¿no? O sea, recordemos, recombinar lo que está haciendo es elige aleatoriamente el punto de recombinación y después genera los dos hijos. Entonces es cuestión de elegir el punto de recombinación, recibir los dos hijos y testear que los dos hijos sean lo que corresponda. ¿Sí? Entonces, fíjense algo de este estilo. Así como tengo el mutar, me hago un método auxiliar recombinar. Individuo sería, no sé, padre 1, padre 2. ¿Y cuál es el punto de recombinación? Entonces el recombinar me devolvía dos individuos, ¿se acuerdan? Entonces hacemos return padre 1 recombinar con padre 2. Es habitual llamar padre en este contexto, igual que el padre de un nodo en un árbol se llama padre, pero es mala traducción de parent, que en inglés significa progenitor, ¿no? Padre o madre, es como el nombre genérico para padre o madre. Decir padre 1 y padre 2 suena raro para los progenitores de un individuo, pero bueno, es como una mala traducción. Acá en inglés uno pondría parent 1 y parent 2. Pasa que es habitual, ha quedado como mala traducción de parent padre en estructuras de datos, entonces por eso es habitual estos nombres. Pero bueno, puede ser individuo 1 e individuo 2 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense de vuelta, yo quiero recombinar a estos dos con punto de recombinación igual a, no sé, 2. Muy bien, me hago un generador prefijado que cuando le digan nextInt me devuelva 2 y llamo al recombinar. El recombinar no cambió, la diferencia que ahora es perfectamente predecible cuál va a ser el resultado de esta recombinación, porque este nextInt random, en este caso de test, no es random, porque yo le inyecté un generador prefijado. ¿Se ve? Y entonces con esto podría a priori, aunque puede ser que tengamos alguna dificultad, permítanme hacerme el misterioso, podríamos chequear la recombinación. Entonces, supongamos que me creo, no sé, un primer individuo que es este. Hagámoslo como 111,000 y el otro individuo que sea 000,111. Me creo los dos hijos que sea recombinar padre 1, padre 2 y quiero mutar en la posición 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Que el primer hijo tiene que ser 111,111 y el otro hijo tiene que ser 000,111.
0, 0, 0. ¿Se ve el test? Fíjense que sigue pasando las cosas que hablamos alguna vez al principio, cuando estábamos hablando de tests. Empezar a hacer los tests para una clase o para la primera clase de un proyecto, en este caso es la segunda clase con test de nuestro proyecto, puede ser medio doloroso, hay que trabajar. Una vez que uno ya tiene toda la parafernalia de test en funcionamiento, una vez que uno tiene los métodos auxiliares y las cosas, ir testeando después es más fácil, porque uno ya tiene todo armado. Fíjense, el primer test sobre individuo fue, tengo que hacerme un generador prefijado y el método crear y qué sé yo. Y después fue, el método assert para ver que un individuo tenga efectivamente estos bits, y entonces manejábamos los strings y qué sé yo. Pero una vez que ya los tengo, agregar para el resto de las cosas es bien directo. Y en general en un proyecto más grande, típicamente, bueno, acá estamos testeando algo de individuo que es muy, muy particular, ¿no? Pero habitualmente lo que termina pasando es que termina habiendo muchos métodos auxiliares de test que, paréntesis, hay que manejarlos con la misma calidad, con las mismas buenas prácticas que el código de producción, si no más. Y entonces uno tiene esos métodos auxiliares en buenas clases que están accesibles, las puede usar, y entonces cada nuevo test que uno tiene que agregar al sistema es fácil de agregar. No es una complicación de hacer, porque ya está todos los métodos auxiliares ahí disponibles para trabajar. ¿Se ve? Entonces fíjense que es fácil. Hay una pequeña dificultad todavía, pero permítanme hacerme el misterioso. Qué fácil que fue hacer el método recombinación test, ¿no? O sea, creamos dos individuos, los recombinamos con punto recombinación 3, y esta es la parte donde se le inyecta el generador prefijado con nextInt igual a 3, ¿no? A la clase individuo. Este recombinar llama a padre1.recombinar padre2, me devuelve dos hijos que tienen que ser estos dos. ¿Se ve? Entonces esto parece bastante bien, salvo porque salta un problema. Acá es donde me estaba haciendo el misterioso, pero salvo por esa cosa que no es menor y que nos va a dar lugar a una consideración interesante, tenemos también un caso de test para recombinar. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, veamos que eso es el problema que saltó, porque evidentemente alguna macana nos mandamos. Fíjense, protesta por una null pointer exception en next boolean, en generador prefijado, adentro de recombinar. Y es como, wow, ¿cómo fue esto? A ver, tratemos de verlo, a ver qué pasó. Fíjense, estamos acá en recombinación test, que llama recombinar. Recombinar llama a individuo.recombinar. Recombinar llama a new individuo. Ajá. Y el constructor de individuo, next boolean, le dice, no, che, estás accediendo a bits que es null. ¿Se ve? Acá, cuando hace random.nextBoolean, el random ejecuta, es un generador prefijado, por lo tanto llama acá, y acá salta una null pointer exception, null pointer referenciado, diciendo, bueno, el guión bits es null. Todo mal. ¿Cómo que guión bits es null? Bueno, sí, claro, porque yo acá, justo antes de recombinar, le enchufé a la pobre clase individuo, un generador prefijado que tenía solamente la posición. Fíjense, deja los bits en null. Justamente yo solamente necesitaba un entero y no los bits. ¿Cuál es la dificultad? Y acá volvemos a eso que nos había hecho ruido al principio. Fíjense el recombinar lo que hace. Cuando genera un individuo nuevo, llama al constructor e innecesariamente lo genera aleatoriamente. ¿Por qué es innecesario eso? Y porque después le voy a pisar los bits, todos los bits, se los voy a pisar en la línea siguiente, a partir de la línea siguiente. Entonces no valía la pena generarlos aleatoriamente. Eso en su momento, ¿se acuerdan que hicimos un pequeño comentario? Bueno, la dificultad acá está en que esto llama a next boolean y el generador prefijado no tiene ningún boolean para entregarle. Entonces como, está como, queda en posición adelantada. Entonces, podríamos arreglar eso haciendo que este generador prefijado también tenga una secuencia de booleanos para entregar, o podríamos hacer algo un poco más elegante y hacer que cuando individuo está recombinando, estos individuos no se generen de manera innecesaria aleatoriamente, sino que se generen, no sé, con todos los bits en falso, vacíos, total, ¿qué me importa? Si ahora se van a pisar con otros valores. ¿Se ve? Entonces, este constructor que tenemos acá está muy bien,
lo que hace es generar un individuo que se construye aleatoriamente. Bueno, podríamos tener, y ahora permítanme, muchos de ustedes van a gritarme cosas, pero permítanme hacerme el distraído, es decir, tenemos otro constructor, un individuo vacío, digamos, o sea, sin ningún bit. Sería así, ¿no? Fíjense, este primer constructor genera un individuo aleatoriamente. Este segundo constructor genera un individuo con todos vacíos. Entonces yo quisiera usar este segundo constructor en el recombinar para que me genere dos individuos vacíos solamente con inicializando las variables de instancia, ¿no? O sea, la referencia a la instancia y el arreglo de bits todo con falsos. Y después usarlo con libertad. Entonces yo quisiera esto. Con lo cual tengo dos constructores. Un constructor que genera el individuo aleatoriamente y otro constructor que genera el individuo vacío, que me sirve solamente para el recombinar. También, pero esencialmente son dos formas de construir individuos, aleatorio o vacío. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la dificultad de esto? Y que los constructores tienen que tener obligatoriamente como nombre el nombre de la clase. Y por lo tanto se pueden sobrecargar, pero tienen que tener parámetros distintos. Y acá los dos reciben instancia. A ver, sería muy grosero ponerle un parámetro ficticio solamente para diferenciarlos, ¿no? Eso no se hace, no lo hagan nunca en casa y mucho menos en el trabajo. Porque sus jefes nos van a venir a buscar a nosotros, sus profes, diciendo, che, ¿qué le enseñaron a esta gente? Esto no se hace, ¿no? Esto es muy grosero. Es verdad que esto compila, y si yo llamo desde acá a este constructor, digo, llamo así, de manera como artificial, estoy diferenciando entre los dos constructores. Ahora este es el constructor, el segundo. Bueno, no, horrible, eso no se hace. ¿Cómo es la forma elegante en este caso para diferenciar entre estos dos constructores? Bueno, eliminarlos como constructores y reemplazarlos por factories. ¿Sí? Fíjense esta idea. Hago que este constructor sea privado. El constructor puede ser privado, ¿sí? Eso no es un problema. Si el constructor es privado, solamente se puede llamar desde adentro de la clase, no se puede llamar desde afuera. Con lo cual, haciendo esto, impido automáticamente que nadie que no sea individuo haga new individuo. Nadie puede hacer new individuo excepto yo. Pero entonces, ¿cómo se construyen individuos? Bueno, con un factory. Fíjense, un método static, lo llamo aleatorio, y lo que hago es, llamo a new individuo, esa llamada al constructor ya me inicializa estas dos cosas, ¿sí? Y ahora, para cada objeto de la instancia, al individuo le seteo su 10º bit como el random next boolean. Y devuelvo el individuo. ¿Se ve la idea? Y esto es un factory method para construir un individuo aleatoriamente. Fíjense, tengo el constructor que me construye un individuo vacío. El constructor es privado. Nadie excepto métodos de la clase individuo lo pueden usar. Para los de afuera está este factory, un factory method en realidad porque es un método. Un factory que es solamente un método, no una clase factory. Que me devuelve un individuo aleatorio. Fíjense que el factory method no es nada raro, no es una construcción nueva de Java que les estoy enseñando ahora. Es un método public static con un nombre que devuelve un individuo. O sea, es un método public static como cualquier otro. La diferencia que tiene como este estatus especial de que es un factory method. Y al tener un nombre, yo puedo tener todos los que yo quiera, con nombres distintos. ¿Tá? Si quieren, puedo hacer un factory method para construir un individuo vacío. No lo vamos a tener porque finalmente no hace falta. ¿Se ve? Entonces tengo dos, entre comillas, constructores. No son constructores, son dos factory methods. Uno se llama aleatorio, otro se llama vacío. Entonces desde afuera yo hago individuo.aleatorio, individuo.vacío, y me da individuos de una u otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? No necesito el factory method vacío, no lo voy a usar desde ninguna parte. Así que permítanme eliminarlo para no hacer lío, o por lo menos para que no esté ahí innecesariamente. Entonces fíjense que desde afuera ya no es más new individuo, es individuo.aleatorio. Y yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí esto me causa satisfacción, digamos, me gusta.
Pues fíjense que es un individuo aleatorio para esta instancia. Es casi programación literal. Retornar un individuo aleatorio para esta instancia. ¡Ting! ¿Se ve? ¿Sí? O sea, eso es fuerte, está bueno. Es como, deja bien claro que es un individuo aleatorio. ¿Está bien? Y además nos da la opción de tener más de una forma de construir individuos, todos recibiendo el mismo parámetro, una instancia. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora funciona todo bien, porque ahora ¿dónde estábamos? El recombinar, cuando hace una recombinación, llama al recombinar, y este individuo es el método privado, el constructor privado, que lo único que hace es generar un individuo vacío sin llamar a nextBoolean. ¿Se ve? Y además es más elegante, pierde menos tiempo, o sea, no pierde tiempo acá inicializando los bits de los individuos con valores que a continuación se van a pisar. Es como un poquitín más elegante. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces con esto podemos testear la recombinación. ¿Dónde está? Acá. Podemos testear todas las opciones, ¿no? O sea, a ver, si yo tengo este individuo y el punto de recombinación es 0, o sea, es como nada de mamá y todo de papá, o nada de mamá y nada de papá y todo de mamá. Bueno, no sé si lo dije bien. Los dos hijos tienen que ser clones exactos de los padres. Recombinación al inicio, digamos. Esto es como un caso de Word de recombinar que... Ups, ¿qué hice? Parece que rompí algo. A ver. Parece que un hijo no estuvo bien. Me parece que lo hice al revés, ¿no? Si el punto es 0, entonces este es todo de mamá. Ahí está. Uy, rompí algo. Ahí va. Los había puesto al revés. Y al final, la recombinación al final sería... Sería al revés, ¿no? Si yo recombino, el punto de recombinación es 6. Está bien, esto es recombinar al final. ¿Se ve? Entonces testeamos los casos de borde cuando el punto de recombinación cae al principio o al final. Y cuando el punto de recombinación está por la mitad, bueno, hace lo que uno esperaría que hiciera. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces con esto estamos testeando la clase individuo. Nos falta algún test sobre el fitness que todavía no hicimos, pero en principio es bastante directo hacer eso, ¿no? Fíjense, yo acá tengo peso y beneficio. Bueno, una vez que tengo el peso y el beneficio ya estamos, ¿no? O sea, hagamos por ejemplo, este individuo que tiene, hagamos fitness excedido. Recuerden, la capacidad de la mochila era 10. O sea que este pobre que tiene peso 21, su fitness tiene que ser menos 11, ¿no? Que es en lo que se está pasando. A ver si eso está bien. Sí. Y si no está pasado, a ver, agarremos un individuo que no esté pasado de peso, por ejemplo... a ver, este tiene 3 más 4 más el hacha 4 no está pasado. A ver, 3 más 4 más 3, estos 3 creo que no se pasa de peso, ¿no? Porque da peso 3 más 4 más 3, que eso es 10 justito. Así que bien, este beneficio no está excedido, así que hagamos un beneficio completo. No, beneficio no, estamos testeando el fitness más abajo, perdón, esto ya es un poco desprolijo. Fitness excedido, fitness, no sé, factible. Su fitness tiene que ser igual que el beneficio, ¿no? Algo de este estilo. No, rompí algo, me dio 25 y no 27. Ah, sí, porque 27 era del anterior y yo le había hecho un cambio. Estos son los objetos 2, 3 y 4 que tienen 9 más 10 más 6, 25. Es muy habitual esto de equivocarse no en el código de producción, sino en los casos de test. Y rompí otra cosa. Ah, no, cambié otro. ¿No fue este mismo? A ver. En beneficio test. Rompí esto también, a ver. Ah, porque cambié el otro equivocadamente. Perdón. Estoy haciendo un lío bárbaro. Ahí va. Y ahora rompí qué otra cosa. Y el fitness factible tiene que haber 25. Hice los cambios en los lugares equivocados. Seguramente ustedes también me estaban gritando que crucé los tests en los que hice los cambios, pero no los escuché. Ahí va.
este que tiene el fitness factible, que son estos tres objetos que pesan 10 en total, por lo tanto el fitness es el beneficio, que es 25, ahí está bien. Y este de acá arriba, que eran estos tres objetos, que estaba pasado de peso por 1 kilo, si no me equivoco, este me tiene que dar fitness, beneficio 27. El fitness acá tendría que ser -1, ¿no? Si no me equivoco, porque los objetos estos tienen peso 3 más 4, que es 11 en total. Acá se está pasando por 1 kilo. Si quieren, testémoslo rápidamente, después lo elimino para no tener dos asserts. Está bien, acá me tendría que dar -1. Sí, efectivamente. Está bien. Por lo menos para estar seguros de que esto no rompí cosas. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, fíjense, con esto tenemos la clase individuo y tenemos también tests sobre la clase individuo. Y fíjense que la necesidad de testear, y esto es algo que habíamos hablado en la segunda o tercera semana de clases, y quizás acá empieza a aparecer como con más importancia. Me pongo de pie para decirlo. La necesidad de testear nos llevó a desacoplar el diseño. Está bien, en chiquito, en una sola clase, pero desacoplamos el diseño. Fíjense que para poder testear individuo, esencialmente lo desacoplamos de random. ¿Sí? Para poder testear individuo, armamos nuestro factory method que no necesariamente coincide con el constructor que necesitamos internamente. Entonces desacoplamos la construcción adentro para recombinar de la construcción aleatoria y le dimos un buen nombre, se llama aleatorio, no new individuo, sino individuo.aleatorio para enfatizar además que es aleatorio. Son mejoras menores, obviamente, porque es una única clase con 3 o 4 métodos públicos. No obstante, son mejoras de diseño, derivadas de la necesidad de testear. No quedó pegado a random, sino que ahora está desacoplado y puedo eventualmente pasarle otro random en caso de problemas. Y además tengo una mejor forma de construir individuos desde afuera, individuo.aleatorio en lugar de new individuo, y enfatizando así que es aleatorio y queda un poquito más elegante la recombinación. Insisto con este concepto, la necesidad de testear nos mejora el diseño. ¿Sí? En este caso es un diseño muy chiquitito, no obstante lo mejora. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios, cosas? Buenísimo, bueno, terminemos acá por hoy. Lo que hicimos hasta ahora es nomás programar la clase individuo con sus tests, ¿está bien? La clase que viene, el jueves, vamos a programar la clase población, y eso va a ser todo lo que hagamos el jueves porque tenemos momento tecnológico en la segunda mitad, y con eso ya vamos a tener nuestro algoritmo genético para testearlo. Lo vamos a hacer eso la semana que viene. Esto es un proyecto largo, nos está ocupando unas 3 clases más o menos. La intención con todo esto es finalmente tener nuestra plataforma para hacer experimentitos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas, comentarios? Buenísimo. Entonces, gracias por la paciencia. Nos vemos el jueves. Vamos a seguir con esta implementación. Hasta luego. Nos vemos.